Como os anuncié ayer, hoy vamos a dedicar nuestra meditación a la persona de Judas. Y aunque pueda ser bastante desagradable tratar la traición de aquel que fue apóstol del Señor y que le vendió por 30 monedas de plata, sin duda presenta una lección importante para todos nosotros. Siguiendo aquellas palabras de Cristo: el que esté en pie, tema no caiga. Pedro peca, lo vimos ayer, niega al Señor 3 veces, pero Pedro se arrepiente de su pecado ante la mirada amorosa del divino Salvador. Pedro se arrepiente, hace penitencia y recibe así el perdón de sus pecados. Judas peca, traiciona a Cristo, igual que Pedro, pero no se abre al don, a la gracia del arrepentimiento. Lo único que le entra es remordimiento por el crimen que ha cometido, ha entregado a un justo. Al remordimiento le sigue la desesperación y a la desesperación le sigue el suicidio. Judas ha pasado a la historia como el tipo de traidor. Su nombre es utilizado en expresiones coloquiales, manifestando la deslealtad, la traición, una persona de la que no se puede fiar uno. Hablamos de una venta de Judas, un beso de Judas, los dineros de Judas, un Judas simplemente, o incluso más falso que Judas, como expresión bastante peyorativa. Judas es quizás la persona del Evangelio, del Nuevo Testamento, más vilipendiada, por encima de Caifás o Pilatos, o cualquiera de los otros personajes del Evangelio. Judas traicionó con un beso al Maestro, lo entregó en manos de sus enemigos, pese a ser contado entre los amigos de Jesús y haber convivido con él durante 3 años. Es de hecho del único del que Jesús dice una expresión tajante, dura y tremenda: más le hubiera no haber nacido. Pero bueno, esta es la historia final de Judas, pero comencemos por el principio, porque Judas era apóstol de Jesucristo. Judas era apóstol de Jesucristo. Dentro del Evangelio, cuando leemos los pasajes y las narraciones de los evangelistas, hemos de diferenciar varios auditorios, ¿no?, que rodean a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el Evangelio a veces habla de muchedumbre, ¿no?, de muchas personas agolpadas en torno a nuestro divino Salvador. Ayer, en la entrada solemne en Jerusalén, nos dicen los evangelios que una muchedumbre salió a recibirle, ¿no?, una cantidad, vamos a decir, bastante numerosa de gente, entre aquellos 4.000, ¿no?, o 5.000 de la multiplicación de los panes, ¿no? Había mucha gente en torno a Jesús. Hemos de diferenciar también de las autoridades y el grupo de fariseos, muy concreto ya, ¿no?, un grupo ya, vamos a decir, muy localizado. Las autoridades que también atendían a lo que Jesús le dice, y vemos como en el Evangelio pues envían fariseos, los sumos sacerdotes envían fariseos o legados suyos a preguntarle de forma capciosa para cogerle en alguna traición. Después había el grupo de discípulos, muchedumbre, las autoridades, el grupo de discípulos, que era numeroso también, y eran aquellos que acompañaban a Jesús con más asiduidad. Le seguían, iban a donde él iba, le escuchaban, presenciaban sus milagros, etc. Los discípulos. Pero hay un grupo mucho más cerrado, ¿no?, y es cuando nuestro Señor Jesucristo de esos discípulos, escoge a los 12 apóstoles para ser columnas de la Iglesia. A semejanza de los 12 hijos de Jacob,
Jesucristo nuestro Señor funda el nuevo Israel sobre 12 varones también, los 12 apóstoles. Judas se cuenta entre ese grupo más íntimo, más personal, más de relevancia, los apóstoles, ¿no? Y después un último grupo, que es el de los íntimos, ¿no? Que serán Pedro, Santiago y Juan, que serán testigos oculares de ciertos milagros del Señor. Judas forma parte del grupo de los apóstoles. No es simplemente uno de la muchedumbre, no es simplemente uno de los discípulos, sino que es apóstol de Jesucristo. Como a los demás, nuestro Señor lo designa, lo llama al apostolado para estar con Él y enviarlos a predicar. Judas, como los otros apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, Bartolomé, Simón, Tadeo, renuncia a todo y se pone a seguir a Jesucristo. Responde al don de la vocación con generosidad, dejándolo todo. Judas, como apóstol, es enviado a predicar, como los otros 12. Nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 14, que nuestro Señor designó a 12 para que le acompañaran y para enviarlos a predicar, y los envía a predicar. Judas realiza milagros, porque los apóstoles realizaron milagros en vidas del Señor. Les dio poder, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 1, les dio poder para curar toda enfermedad y toda dolencia. En definitiva, Judas es un privilegiado, testigo de la vida del Señor, de su enseñanza y de sus milagros. Entonces, ¿dónde está el origen de esta traición? ¿Dónde está, vamos a decir, la razón por la que Judas acaba vendiendo al Salvador? Pues podemos ver en su vida y en el Evangelio, ¿no?, pues diferentes causas, ¿no? El seguimiento de Judas, la adhesión a Cristo, fue decayendo, ¿no? Renegó interiormente de Jesucristo y de ahí aprendemos que la devoción no se pierde de la noche a la mañana, sino que la devoción se pierde poco a poco. El amor, si no se cultiva, se enfría. El fuego, si no se alimenta con nueva leña, pues acaba extinguiéndose. La fe, si no se alimenta, pues lógicamente puede perderse. Hay una causa cierta en el pecado de Judas y es su amor al dinero. Su amor al dinero. Nos dice el Evangelio que era ladrón y llevando la bolsa hurtaba de lo que en ella echaba. Esto lo atestigua el Evangelio. Era ladrón. Fijaos que Judas consigue pues ser el administrador del colegio apostólico, llevar los dineritos, que es siempre algo muy atractivo mundanamente, ¿no? Tener la llave de la caja de ahorros, ¿no? Judas consigue eso. Judas se manifiesta avaricioso. El Evangelio de hoy, la unción en Betania por parte de María, esa recriminación, ¿no? Cómo este gasto, ¿no?, superfluo se podría haber vendido por 300 denarios para los pobres, ¿no? Y dice el evangelista, no es que tuviese amor a los pobres, sino porque era un ladrón, ¿no? Una causa cierta de la defección de Judas es su amor al dinero, ¿no? Su amor al dinero. Podemos pensar, lógicamente, que Judas tenía un concepto del reino como también lo tenían los otros apóstoles. El mismo Pedro, lo vimos ayer, o Santiago y Juan. Un reino mesiánico, un reino mundano, un reino terreno, donde tuviesen un papel de relevancia. Incluso Judas podía pensar en ese reino mundano donde él tuviese una relevancia y vamos a decir, un poder económico que ansiaba su corazón. Ahí podemos recordar las enseñanzas del Señor acerca del dinero, ¿no? No podéis servir a Dios y al dinero, ¿no? Es más fácil que entre
un camello por el agujero de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Palabras severas de Cristo, ¿no?, sobre el tema de las riquezas, ¿no?, que embotan el corazón. Otras posibles causas del pecado de Judas, pues podemos ver también o pensar en una cierta envidia. ¿Envidia de quién? De Pedro, por ejemplo, ¿no?, que era un simple pescador. Pensemos que Judas, si se dedicaba a la banca apostólica, ¿no?, pues tendría una cierta cultura, sabría escribir, habría tenido alguna relevancia o algún cargo, ¿no?, o algún puesto de trabajo relacionado con el tema económico, y Pedro era un pescador, ¿no? Pedro es puesto al frente, ¿no?, de la Iglesia, como principio, como piedra, como fundamento. Y Judas no dejaba de ser un tercero o un cuarto. Podía tener envidia de los otros predilectos, de Juan y Santiago, ¿no?, de que el Señor se los llevase aparte y fuesen testigos de algo distinto que él no podía. Podía ser envidia de las virtudes o del protagonismo de los demás apóstoles, ¿no?, y en esa envidia pues ir concibiendo en sí el desprecio, el rechazo al Maestro. Otra causa posible es el desencanto, ¿no? Judas es materialista, ¿no? ¿A qué este despilfarro, ¿no?, ante la unción en Betania? ¿A qué este despilfarro? El reino espiritual que Cristo anuncia no es lo que él espera. Y el Señor, lógicamente, habla claro, no les engaña, ¿no? Y durante esos 3 años va explicando cómo es ese reino de los cielos. Pusilanimidad ante el odio y la persecución anunciada por Cristo a sus discípulos, se acobardaría. Mateo 10, 16. Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos. Por eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo, se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán, y seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Esto lo dice Jesús a todos los que le siguen. Seréis odiados por mi nombre, ¿no?, pero el que persevera hasta el fin se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro, y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengáis miedo, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. Bien. El temor, el miedo, ¿no?, la pusilanimidad ante la persecución, el odio y terminar mal. Y finalmente, otra de las posibles causas es el rencor contra nuestro Señor, ¿no?, porque Cristo nuestro Señor le corrige públicamente en Betania. Se puede ver como una humillación para Judas. El acto de María, ese despilfarro del perfume de nardo, es defendido por Cristo, ¿no?, y Judas es corregido
ante los presentes. Cuando no hay humildad, uno es incapaz de aceptar las correcciones y solamente ve la humillación de la corrección. Hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer llevando un frasco de alabastro con perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza. Mientras estaba a la mesa, al verlo los discípulos se indignaron y dijeron: ¿a qué viene este derroche? Esto se podía haber vendido muy caro y haber dado el producto a los pobres. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a la mujer? Ha hecho conmigo una obra buena, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no me tenéis siempre. Al derramar el perfume sobre mi cuerpo estaba preparando mi sepultura. En verdad os digo que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Entonces, uno de los 12, llamados Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? ¿Veis la relación directa? El Señor los corrige. En el Evangelio de Mateo aparece disimulada esa queja como por parte de todo el colegio apostólico, pero en el Evangelio de Lucas, si no me equivoco, es directamente Judas el que protesta, ¿no? La acción inmediata de Judas es acudir a los sumos sacerdotes que estaban buscando prender a Jesús y proponerles un trato de que si él lo entregaba, ¿cuánto le daban a cambio, no? Se ajustaron con él en 30 monedas de plata y desde entonces Judas andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. Varias razones en esa defección, en esa traición. La primera y clara, su amor al dinero, su pecado, era ladrón. Las otras, como hemos dicho, la envidia, el desencanto ante un reino espiritual que Cristo predicaba, la pusilanimidad ante la persecución y, en cuarto lugar, ese rencor hacia Cristo por haberle corregido, por haberlo humillado públicamente. La traición de Judas. Al contemplar la actitud de Jesús y la de Judas, vemos la lucha entre la misericordia y el pecado, entre la bondad de Dios que busca la salvación del pecador, el buen pastor que va en busca de la oveja perdida, y el pecado, el pecador endurecido, el soberbio, la maldad que ciega y que se resiste a recibir la gracia. Contemplemos, en primer lugar, esa maldad de Judas, ¿no?, que está marcada por su avaricia. Entonces, hemos leído, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata. Fijaos que el pecado de traición de Judas se ve motivado por el dinero. El trato con los sumos sacerdotes, en este caso, no era la búsqueda de un puesto de poder, de relevancia en el pueblo de Israel o en el templo, vamos a decir, o formar parte del Sanedrín. Tampoco era un sentido de buscar la justicia. Vamos a ver si este Jesús es verdaderamente el Mesías o no es el Mesías. No. El motivo es el dinero. ¿Cuánto estáis dispuestos a darme? ¿Qué vais a darme si os lo entrego, ¿no? La avaricia de Judas. El endurecimiento de su corazón en su pecado, ¿no? Hemos leído, acabamos de leer, que desde entonces, que había contratado con los sumos sacerdotes las 30 monedas, andaba buscando ocasión para entregarle, ¿no?, propicia para entregarle. Judas se endurece en su pecado de avaricia, ¿no? Será cínico cuando en la última cena, sentado con el Señor, pregunte ante el aviso, ante el anuncio de que uno de ellos le traicionará. Él preguntará cínicamente, habiendo ya tomado la decisión, habiendo ya vendido a Cristo y habiendo contratado con él y buscando forma para entregarle, pregunta: ¿soy yo, maestro? Mateo 26, 21. Mientras comían, dijo:
En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar». Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: «¿Soy yo acaso, Señor?». Él respondió: «El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido». Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: «¿Soy yo acaso, Maestro?». Él respondió: «Tú lo has dicho». Avaricia, endurecimiento del corazón, cinismo y ruindad. ¿Cuál es el signo que Judas establece con los guardias del templo para entregar a Jesús? El beso, un beso. A quien yo bese, ese es. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, enviados por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: «Al que yo bese, ese es, prendedlo». Después se acercó a Jesús y le dijo: «Salve, Maestro», y lo besó. El beso de Judas, ¿no? El signo del amor, la manifestación externa de cariño, de afecto, de entrega, de comunión, se convierte en la señal de la traición, de la venta, de la ruindad, ¿no?, por parte de este apóstol. Judas traiciona al Salvador. Su caída, su traición es vergonzosa, ¿no? Es una traición, ¿no?, una deslealtad al amigo, ¿no? Y esto, cuando lo experimentamos nosotros humanamente, ¿no?, en la vida, pues lógicamente nos rompe el corazón, ¿no?, nos destroza interiormente, ¿no? Esa persona amiga en la que habíamos confiado, que pensábamos que formaba parte, ¿no?, de nosotros, de nuestro corazón, y nos traiciona, ¿no? Una caída vergonzosa la de Judas, ¿no? Una caída triste y escandalosa, ¿no? Es la caída de un apóstol, ¿no? Los padres de la Iglesia, al contemplar en el Apocalipsis, ¿no?, y en los discursos apocalípticos del Señor, cuando dice que las estrellas, las lumbreras del cielo caerán sobre la tierra, ¿no?, interpretan esto como los pecados, ¿no?, de los príncipes de la Iglesia, ¿no?, de los sacerdotes, ¿no? El pecado de Judas es el pecado de un sacerdote, de un obispo, es un apóstol de Jesucristo, ¿no?, triste y escandaloso, ¿no?, de un predilecto del Señor. La caída de Judas es espantosa. Vende ni más ni menos que al Cristo, al ungido, al Mesías, al Hijo de Dios. Es una caída miserable, ¿no? El precio por el que vende a Cristo es 30 monedas de plata. Era el precio establecido en el Antiguo Testamento para un esclavo. El precio de un esclavo, 30 monedas de plata. Dice el libro del Éxodo, capítulo 21, 32. Si el buey acornea a un esclavo o a una esclava, se pagará a su dueño 30 monedas de plata y el buey será apedreado. Está hablando de esas normativas dentro del pueblo. Y si un animal, el buey, pues hiere a un esclavo de un dueño ajeno, pues el dueño del buey tiene que pagar, recompensar por la vida de aquel esclavo 30 monedas de plata. Es el precio de Cristo, el precio de un esclavo por la que Judas vende al Salvador. Ante esa maldad de Judas resplandece, contrasta la bondad de nuestro Señor Jesucristo. No solamente porque lo eligió entre sus apóstoles, ¿no?, sino que, conociendo desde el principio que le iba a traicionar, el Señor se manifiesta paciente con él. El Señor es paciente con él. Dice San Pedro que la paciencia de Dios es nuestra salvación. Me gusta siempre, cuando hablo del pecado, imaginar o pensar, ¿no?, que Dios, ante el pecado de nuestros primeros padres o ante nuestro primer pecado, podría hacernos desaparecer, ¿no?, si queremos así un poco más iracundo, un rayo y fulminarnos, ¿no? Pero Dios es paciente.
la paciencia de Dios para con nosotros, ¿no? Que nos otorga la vida para que podamos, el tiempo para que podamos arrepentirnos. Jesús obra pacientemente con Judas. Conocía desde el principio quién lo iba a entregar y a pesar de ello, obra con paciencia, es amable y afable con él, obra caritativamente con él, no lo expulsa del grupo de los apóstoles, no lo expulsa de la última cena, ¿no? Incluso cuando en la última cena le dice: lo que tengas que hacer, hazlo ya, ¿no? El Señor es discreto, ¿no? A pesar de que conoce la falta de Judas, que él es el traidor, no lo denuncia públicamente ante sus apóstoles, ¿no? No reveló su infamia, no lo descubrió ante sus compañeros. Diciendo esto, Jesús se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Fijaos que el Señor, aunque en la conversación parece que todo es así público, los que estaban en la mesa, los otros apóstoles, no se enteraron. Como Judas guardaba la bolsa, dice, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche, la hora de las tinieblas, la hora de Satanás, la hora del pecado. El Señor lo trata con paciencia, es discreto con él, y el amor de Cristo no cede. Hasta el final le mostrará su deseo de amistad. Se arrodilló ante él para el lavatorio de los pies, se humilló, siendo Dios se humilló ante Judas, el traidor, para lavarle los pies. Le dio el bocado de pan, aquel a quien moje este pan untado y se lo dé en su boca, ese es. Este gesto de dar el pan untado en la boca era una costumbre judía de los orientales y que significaba hacer partícipe de la propia casa, de la propia familia, de la propia suerte a aquellos que estaban con ellos. Es un argumento maravillosísimo para los que defensores acérrimos de la comunión en la mano. El Señor untó el pan y se lo dio en la boca. Es una costumbre judía. Así que los apóstoles comulgaron en la mano, que me traigan la fotografía para verlo y a ver si no está trucada con Photoshop. Porque los defensores de la comunión en la mano no tienen muchas veces más argumento que la fantasía. El Señor le dio el pan untado en la boca. Tomad y comed. No lo repartió en las manos. Bien, conociendo su traición, el Señor en el huerto de los olivos no rechaza su beso y en cambio le llama amigo. Pero Jesús le contestó: amigo, ¿a qué vienes? Y en Lucas dice: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Estas palabras de Jesús, en primer lugar, manifiestan los verdaderos deseos del corazón de Cristo. Este Dios que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva, como dice la Escritura. Amigo le llama. Hace ver a Judas lo triste y vergonzoso de su traición. Amigo, porque lo ha sido, porque lo he tenido como tal. Amigo, porque deseo que lo sigas siendo, ¿no? Y a pesar de ello, Judas no echa marcha atrás. Con esas palabras de Cristo, con ese beso de Judas, se manifiesta lo bajo y traidor
de los medios utilizados, ¿no? Un gesto de amistad, el beso, que es convertido en la señal de traición. La dignidad del vendido y gravedad del pecado, entregas al Hijo del Hombre, ¿no? El Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Bien. El fin de Judas. Mateo 27:3. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron a nosotros: ¿qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Judas se arrepiente de su pecado, le remuerde la conciencia, reconoce la inocencia de Jesús y su acto traidor, devuelve las monedas, repara, vamos a decir en ese lugar, el amor a las criaturas, ¿no? El pecado, en definitiva, es ese amor desmedido a las criaturas, devuelve el dinero, ¿no? Pero no confía en la misericordia de Dios. Desespera, se ahorca. Cree que su pecado es mayor que la misericordia de Dios. Y esto, mis queridos hermanos, es una actitud muy frecuente actualmente en las personas que no confiesan. Rechazan la confesión porque piensan que su pecado es tan grande que no pueden ser perdonados. No confiesan porque al temer volver a recaer, no están dispuestos a que Dios les tenga que estar continuamente perdonando. En definitiva, lo que manifiesta es una soberbia tremenda, ¿no? Interiormente. No quieren confesarse porque consideran que Dios no pueden abusar de su misericordia, ¿no? Disfrazan su soberbia de un respeto a Dios nuestro Señor. El suicidio de Judas es un tema actualísimo, ¿no? En nuestra sociedad actual, ¿no? Donde se habla de la eutanasia, donde se ha legalizado la eutanasia, donde el suicidio, lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir, es la primera causa de mortandad entre la gente joven, el suicidio. Ni el alcohol, ni las drogas, ni los accidentes de tráfico, el suicidio. La avaricia de Judas, ¿de qué le sirvió? Pues fue despreciado de los sacerdotes. ¿A nosotros qué? Allá tú. Fue odiado de los suyos, un odio que se ha, vamos a decir, prolongado a lo largo de la historia, ¿no? En algún pueblo pues hay esa tradición, ¿no? del ahorcamiento de Judas, ¿no? Hacen un muñeco, ¿no? Y el Viernes Santo lo cuelgan, ¿no? Como expiación, ¿no? Ante esa traición de Cristo. La avaricia de Judas le acaba por obtener la maldición de Dios. Perdió su dinero que tanto ansiaba, entró el demonio en su corazón y finalmente murió suicidado, ahorcado, ¿no? La ignominia del suicidio. ¿Judas se condenó? No se puede asegurar con certeza absoluta, pero las palabras de la Escritura son muy fuertes y por tanto pues manifiestan que lógicamente o que muy posiblemente Judas esté condenado en el infierno. Mateo 26 y 24 dice: el Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba. Es la oración sacerdotal de Cristo. Y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, refiriéndose a Judas, para que se cumpliera la Escritura. El apóstol San Pedro, cuando tienen que elegir a Matías como sucesor de Judas, dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hermanos, era preciso que se cumpliera la Escritura, en la que el Espíritu Santo, por boca de David,
había anunciado ya acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este, pues, con la paga de su crimen, compró un campo y cayendo de cabeza reventó por medio, y todas sus entrañas se esparcieron. Pues está escrito en el libro de los Salmos: quede su morada desierta y no haya quien habite en ella, que otro ocupe su cargo. Y continúa ese mismo texto de San Pedro diciendo en una oración: Señor, tú que penetras el corazón de todos, muéstranos a cuál de los dos has elegido para que ocupe el puesto de este ministerio y apostolado, del que ha prevaricado Judas para marcharse a su propio puesto. Simplemente estas citas de la Escritura ya son testimonio bastante, vamos a decir, firme para poder presumir la condenación de Judas, ¿no? Porque desesperado de sus pecados se suicida. La oración de la Iglesia en el Jueves Santo va también en esta línea. En la liturgia tradicional dice la oración colecta de la misa de la Cena del Señor: Dios y Señor, de quien Judas recibió el castigo de su culpa y el ladrón la recompensa de su confesión, otórganos el fruto de tu misericordia, así como en medio de la pasión nuestro Señor Jesucristo le dio a cada uno de ellos según su mérito, y habiéndonos librados de la misma manera de nuestra antigua culpa, nos concede ahora la gracia de su resurrección. Judas recibió el castigo de su culpa, ¿no? Así refiere la oración litúrgica. Los padres de la Iglesia hablarán también en este sentido de la posible condenación de Judas. El Papa San León Magno enseña que Judas jamás se arrepintió de su grave pecado y que su desesperación lo llevó al suicidio, agregando así culpa sobre culpa. Judas, el traidor, no alcanzó aquella gracia, ya que este hijo de la perdición, a cuya diestra se puso el demonio, murió a manos de su desesperación, aun mientras Cristo consumaba el misterio de la redención universal. Hasta él quizás hubiera obtenido el perdón de no haberse precipitado a llegar al palo de la horca, porque el Señor murió por todos los malhechores. Mas ninguna exhortación a la misericordia del Salvador encontró cabida en este malvado corazón, en un tiempo entregado a pequeñas mezquindades y más tarde dedicado a traficar en este pavoroso parricidio. Nuestro Señor volvióse contra sí mismo, mas no con el arrepentimiento como propósito, sino en la locura de su propia ruina. Es así que este hombre, que había vendido al autor de la vida, a los ejecutores de su muerte, en el mismo acto de morir, pecó para mayor incremento de su eterna pena. No quiso recibir la misericordia, ¿no? Dice el Papa San León Magno, ¿no? Quizás hubiera obtenido el perdón de no haberse precipitado a llegar al palo de la horca, pero se resistió a las llamadas de misericordia del Señor. San Agustín dice lo mismo: si a ninguno de los hombres es lícito matar a otro de propia autoridad, aunque verdaderamente sea culpado, porque ni la ley divina ni la humana nos da la facultad para quitarle la vida. Sin duda, el que se mata a sí mismo también es homicida, porque si justamente abominamos de la acción de Judas y la misma verdad condena su deliberación, pues con ahorcarse más acrecentó que satisfizo el crimen de su traición, ya que desesperado ya de la divina misericordia y pesaroso de su pecado, no dio lugar a arrepentirse y hacer una saludable penitencia. Porque Judas, cuando se dio muerte, la dio a un hombre malvado, y con todo acabó esta vida no solo culpado en la muerte del Redentor, sino a la suya propia, pues aunque se mató por un pecado suyo, en su muerte hizo otro pecado, ¿no? Sumó pecado a pecado, ¿no? Bien,
Es interesante porque después veremos, ¿no?, como en la mentalidad grecorromana había una visión como del suicidio como de autorredención. Cuando alguien había obrado el mal, como para autorredimirse ante la sociedad, el suicidio era como una vía, ¿no?, de expiación, ¿no? Ahí la deja como medio entender, el propio San Agustín, educado en esa mentalidad grecorromana, ¿no? Pero es que no, Lucas acrecentó su pecado, no solamente traicionó al Señor, que murió pecando, ¿no?, quitándose la propia vida. San Efrén dice: Judas fue el tesorero de su Satanás veneno, y si la forma de Satanás está oculta, en Judas es evidente. Si la historia de Satanás es larga, pero está resumida en el Iscariote, ¿no? Y San Efrén el Nuevo dice: oh, de cuántas grandezas, de cuánta felicidad nos privamos cuando nos falta caridad. Judas la desdeñó y se retiró de la compañía de los apóstoles. Abandonado a la luz verdadera su maestro y odiando a sus hermanos paso a paso, se adentró en las tinieblas. Es debido a esto que Pedro, el príncipe de los apóstoles, dice: el puesto que Judas desertó para irse a su propio puesto. Y asimismo Juan el Divino, un autor antiguo, pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y esto mismo dice el Aquinate, Santo Tomás. Tal como el uso de la gracia está relacionada al efecto final de la predestinación, el abuso de la misma está relacionado con la consecuencia de la reprobación. Ahora, en el caso de Judas, el abuso de la gracia fue la razón de su reprobación, ya que se convirtió en réprobo porque no murió en estado de gracia. Asimismo, el hecho de que murió fue fuera de la misericordia divina no se debió a que Dios no estuviera dispuesto a perdonarle, a otorgársela, sino porque aquél se rehusó a aceptarla, tal como lo indican San Anselmo y Dionisio. No está en que Dios no le quisiera, pudiese perdonar, sino en que él rechazó esa gracia. Santa Catalina de Siena, y termino sobre este tema, dice: este es aquel pecado que no se perdona, ni en esta vida ni en la otra vida, porque despreció mi misericordia. Y este solo pecado es mayor que todos los otros que cometió. Y así la desesperación de Judas me desagradó más, y fue más enojosa a mi hijo que la traición que le hizo. Así que son argüidos de este falso juicio, esto es, de haber tenido por mayor su pecado que mi misericordia, y por tanto son castigados con los demonios y eternamente atormentados con ellos. Le dolió más a Jesucristo el pecado de desesperación que la misma traición realizada a su persona, ¿no? Cuando uno lee el diario de Santa Faustina, los mensajes de la Divina Misericordia, pues ve esto mismo, ¿no? Como Cristo se queja ante no el abuso de su misericordia, sino el desprecio, la desconfianza de su misericordia, el rechazo a su perdón. La condena de Judas, por tanto, no es por su pecado de traición, sino por su desesperación. Muere desesperado y ahorcándose. La traición que Judas comete es la misma que la negación de Pedro. El pecado es de la misma categoría. Y en cambio Pedro supo arrepentirse, pidió perdón e hizo penitencia. Judas no se arrepintió más que el remordimiento interior que tenía humano, devolvió las monedas y en su desesperación desconfió de la misericordia de Dios y se quitó la vida. Judas desespera de la misericordia de Dios. Y ahí podemos hablar y entender también cuando Jesús dice que solamente hay un pecado que no se perdona, el pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Dice Santo Tomás de Aquino que este pecado contra el Espíritu Santo son 6 pecados, ¿no? El primero de ellos es la desesperación. Cuando el pecador piensa que la propia malicia de su pecado es mayor que la misma misericordia de Dios.
la desesperación. El pecador considera que su pecado es mayor que la misma misericordia de Dios, ¿no? Bajo esa desesperación y bajo esa desconfianza está la soberbia, ¿no? Yo soy tan pecador que ni Dios puede perdonarme, ¿no? Bien. La presunción es el segundo pecado contra el Espíritu Santo, del que habla Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que es la presunción de aquellos que creen merecer la gloria sin méritos o el perdón sin arrepentimiento, ¿no? Dios me tiene que salvar porque sí, o Dios me tiene que perdonar aunque yo no muestre el arrepentimiento, la presunción. El tercer pecado contra el Espíritu Santo que señala Santo Tomás de Aquino es la resistencia a la verdad conocida. Sé que Dios existe, sé que se ha revelado, sé que tiene unos mandamientos, pero me resisto a acatarlos, me resisto a creerlo, me resisto a obedecer, ¿no? La resistencia a la verdad conocida. La envidia del bien espiritual de un hermano. En este caso, pues es el cuarto pecado contra el Espíritu Santo, la envidia de la santidad del otro, ¿no? La envidia porque la gracia de Dios crezca en el mundo, ¿no? Envidia del bien espiritual de un hermano, envidia como pesar, ¿no? Como pesadumbre ante el bien del prójimo. El quinto pecado contra el Espíritu Santo que señala Santo Tomás de Aquino, la impenitencia. El propósito de no arrepentirse o no querer arrepentirse de los propios pecados, ¿no? La dureza de corazón que lleva hasta la muerte a resistirse, a pedir perdón y a hacer penitencia de los pecados. Y finalmente, la obstinación, por la que un hombre aferrado a su pecado se vuelve inmune al pensamiento de que el bien buscado en él es muy poco, ¿no? La obstinación en el pecado. Ya no hay, por tanto, oportunidad de conversión para mí y, por tanto, me dejo estar en este estado caído, ¿no? Este pecado contra el Espíritu Santo, dice Jesús, que no se perdona. La desesperación. Desesperación, presunción, resistencia a la verdad conocida, envidia del bien espiritual del prójimo, impenitencia y obstinación. La cuestión no es que está en que Dios no perdone. Dios no tiene límites en su perdón, porque Dios es omnipotente. La cuestión es que el hombre se cierra a esa gracia, rechaza la gracia. Dios nos da de comer, pero ante nuestra libertad y ante nuestro rechazo, ante nuestro no, la omnipotencia de Dios se detiene. Es omnipotente, pero ante nuestro no, Dios se detiene, ¿no? Solamente una gracia tumbativa que se dice, ¿no? Un milagro de la gracia en la persona puede hacer, lógicamente, romper, ¿no? Esa obstinación y esa cerrazón, esa dureza. Pero Dios no suele obrar así. Ni el pecador puede confiarse a que Dios le conceda esa gracia actual, ¿no? Dice San Alfonso María de Ligorio, avisando sobre el tema del pecado, ¿no? Que Dios puede privar a un alma, ¿no? De las gracias y olvidarse de ella, ¿no? En este sentido, no es un olvido de que Dios diga que se condene, porque Dios siempre en su bondad mantendrá el designio de conceder la gracia necesaria para salvarse. Pero, como el que está obstinado en su pecado, encerrado en esa culpa, obsesionado en su postura, ensoberbecido, lógicamente las gracias necesarias no le van a llegar, ¿no? Entonces, ese olvido de Dios hay que entenderlo así. Cuando uno ha pecado y ha pecado y ha pecado y ha pecado, ¿no? Y se ha mofado y ha rechazado la gracia divina, Dios puede decir, pues ya no te voy a conceder más gracias extraordinarias. Ahí quedas, ¿no? A tu suerte, ¿no? A tu suerte. El abandono del pecador. Pero Dios no tiene límites en su perdón. Dios lo perdona todo, ¿no? Lo perdona todo cuando hay arrepentimiento, cuando hay sincera conversión del corazón.
Y por tanto Dios en este sentido perdona. No hay ofensa, por grave que sea, que Dios no perdone. La misma traición, la misma venta de Judas hubiese sido perdonada como fue perdonada la negación de Pedro. Pero Judas no buscó el perdón. Judas rechazó la misericordia. Bien, hay algo muy actual también en nuestros días, y es que hay un cierto ambiente, ¿no?, por rehabilitar la figura de Judas, ¿no? Intentos los ha habido siempre, pero quizás hoy, donde parece que las tinieblas, el error, la mentira, la mezquindad van creciendo y aumentando, ¿no?, pues ahora se hace casi de forma descarada, ¿no? En el año 2021, en la revista vaticana L'Osservatore Romano, se publicó un artículo titulado Judas o el escándalo de la misericordia, decorado, alumbrado, con una viñeta, con un cuadro de Jesús, el trasfondo de la cruz, Jesús bajado de la cruz desnudo, recogiendo el cadáver de Judas. Algo muy sentimentaloide, ¿no?, para la mentalidad de hoy, ¿no? Una publicación escandalosa, ¿no? Primero por la revista que es, el periódico, ¿no?, un órgano oficial del Vaticano. Segundo, por el día que lo hicieron, que fue el Jueves Santo del año 2021, ¿no? Pero es como el suma y sigue de otras intervenciones que ha habido por ahí, incluso de un obispo español, ¿no?, que presume de ser un gran admirador de Judas. ¿Qué dicen? ¿Qué intentan decir, ¿no?, cuando quieren rehabilitar la figura de Judas, ¿no? Este obispo llega a decir, ¿no?, que la historia y los evangelios no han sido justos con Judas, ¿no? Entonces vamos a inventarnos una historia. Pues una de las propuestas que afirman, ¿no?, de los argumentos, es que Judas fue un cooperador necesario para la redención, ¿no? Alguien tenía que entregar a Jesús y Judas fue escogido, predestinado desde la eternidad para esa misión, ¿no?, como una misión divina, ¿no? Pero lógicamente, si seguimos ese argumento, ¿dónde queda la libertad del hombre? ¿Dónde queda la libertad del hombre ante el pecado? ¿Dónde queda la bondad de Dios, que ordena hacer un mal? Es algo totalmente irracional, ¿no?, irracional. El segundo argumento es que Judas no se puede condenar. ¿Por qué Judas no se puede condenar? Porque no hay infierno. Dios es infinitamente misericordioso. A Dios le da igual el bien y el mal. Es el abuelo chocho que no ve ni entiende y que le da igual que el nieto haga una trastada que no la haga, que el niño escupa, vomite, rompa y el niño que se porte bien. Ese es el Dios de la misericordia que quieren vendernos, ¿no? El Dios tonto, ¿no? No hay infierno, por tanto Dios es infinitamente misericordioso, ¿no? No hay mucho que decir, lógicamente se niegan los dogmas católicos, ¿no?, la existencia del infierno, la justicia divina, las consecuencias del pecado mortal. El tercer argumento es el suicidio de Judas, como os dije antes, visto desde la expiación de la propia persona en esa mentalidad grecorromana, ¿no? En definitiva, tampoco podemos seguir esa argumentación porque Judas suma a su pecado de traición el pecado del suicidio, que va directamente contra el quinto mandamiento, ¿no? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: el suicidio contradice la inclinación natural del ser humano a conservar y perpetuar su vida. Es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también al amor al prójimo, porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con la sociedad familiar, nacional y humana. El suicidio es contrario al amor del Dios vivo. Y otros intentos ha habido de justificación, de rehabilitación de Judas, que no dejan de ser locuras gnósticas, como esa aparición también de un escrito apócrifo, el Evangelio de San Judas, el Evangelio de Judas del siglo II, ¿no?, pero que no tiene
consistencia, ni historicidad, ni realismo ninguno, ¿no? Nosotros y Judas, a lo que vamos, que es lo que nos interesa. Puede haber similitudes, o al menos es posible que caigamos también en su desgracia. Cuando nos dejamos caer en la tibieza, la indiferencia, la desgana en las cosas de Dios, en la práctica del bien, poco a poco se va decayendo en la vida del Espíritu. La devoción no se pierde de la noche a la mañana. Judas, pobre Lucas, que lo estoy citando aquí en vez de Judas, por la cuestión de una letra. Judas no traiciona al Señor de la noche a la mañana. Su traición viene escalonada, ¿no? A través de esa avaricia, a través de ese pecado de robo, etcétera, etcétera. La codicia, el amor al dinero y a lo material, que apaga la sed de Dios, ¿no? Que nos da la confianza en nosotros mismos y en esos mismos bienes. La envidia ante la situación de algunos que ocupan mejores puestos, que tienen mejores condiciones de vida, que la vida les sonríe y a nosotros no. Puede prepararnos, ¿no?, a esa traición. El desencanto y la pusilanimidad, ¿no? Cuando esperamos ventajas y bondades divinas y no nos vienen más que cruces, trabajos y enfermedades, ¿no? Cuando ponemos la esperanza en una recompensa en esta vida, ante el cansancio que se puede producir, ¿no?, ante la práctica del bien, la lucha por la santidad y no ver fruto. La lujuria también está ahí, ¿no? El buscar las compensaciones en los pecados de la carne, que hace alejarnos de los sacramentos, ¿no? Y cada vez va endureciendo más el corazón y cegando la mirada, la fe, la vista. La traición final. Un texto de Monseñor Timmer Tot, obispo húngaro. Atención. Las 30 monedas de plata siguen circulando sin descanso por este mundo. Corren entre nosotros como premio a la traición y miles de manos se alargan para cogerlas. ¿Qué quieres darme si os lo entrego? Dame un empleo, dame un nombramiento y yo abandono mi fe, mis principios, mis convicciones. Dame un matrimonio rico, un matrimonio acaudalado, y yo doy por ello mi fe católica y la tranquilidad de mi propia alma. Dame una cadena de oro, unos diamantes, y entrego mi pureza. Dame una noche llena de placeres, y por ella doy mi salvación eterna. Dame un poco más de comodidad, y no permitiré que nazcan mis hijos, los hijos que Dios quiere concederme. Dame una hora más de estar en cama, y yo doy por ella la misa dominical. ¡Ay!, dice el obispo, ¿cuántas veces se sigue oyendo en la actualidad la pregunta de Judas? ¿Qué me daréis si os lo entrego? ¿Cuál será entonces nuestro final? Pues el pecado no deja de ser una nueva traición, como la del mismo Judas, en la que preferimos 30 monedas de plata al amor y la lealtad a nuestro Dios. No imitemos pues a Judas. Seamos agradecidos con los dones que Dios nos ha dado. No desperdiciemos las gracias que Dios nos concede, las miles de oportunidades que cada día nos brinda para crecer en la fe, en la santidad, en la virtud. Seamos fieles en las cosas pequeñas. No transijamos con nosotros mismos en el mal, en lo más mínimo. Velad y orad, nos dice el Señor en el Evangelio. El que esté en pie, tema, no caiga. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos de tu mano generosa, por Jesucristo nuestro Señor. Gloria Patri, et Filio, Spiritui Sancto. Ave María Purísima.